Muy buenas noches. Al parecer la relación bilateral de México con Estados Unidos se complica cada día más. La semana pasada, la fiscal federal estadounidense Pam Bondi calificó a México como un adversario. Lo puso al mismo nivel, en la misma categoría que Irán, Rusia y China. Además, el Departamento de Tesoro acusó a 3 instituciones financieras, Cibanco, Intercam y Vector, de lavar dinero por el tráfico ilícito de opioides, y sin pruebas les prohibió hacer transacciones de estos 2 bancos y casa de bolsa en territorio estadounidense. Para hablar de cómo está esta relación, que insisto, parece que se complica cada día más, saludo a los colaboradores de la Mesa de los Lunes. Javier Tello. Javier, buenas noches. Leo, buenas noches. Ana Laura Magaloni. Hola, Leo. Buenas noches. Chucho Silva Herzog Márquez. Hola, Leo. Blanca Heredia. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Déjame empezar contigo, Chucho. Pues no sé si está complicado y esa es la tesitura o cada día se complica más. ¿Tú cómo? Yo creo que no podría ser una relación sencilla, directa. Sí. Creo que la apuesta sensata de la presidenta ha sido desde el principio pues mantener la cordura, no morder todos los anzuelos que le lanza el gobierno de los Estados Unidos, apostar a que en su comunicación directa entre presidente y presidenta podría haber un diálogo y un sentido de entendimiento, de cooperación. Pero la verdad es que lo que vemos y lo que hemos visto desde el primer momento es que se dinamita constantemente cualquier plataforma de cooperación entre los dos países, que no hay manera en que haya un piso en donde puedan entenderse los gobiernos, en donde haya un sentido de cooperación. No creo que pudiéramos nosotros imaginar una estrategia distinta del gobierno mexicano. Creo que no tiene que ver con lo que hace o lo que deja de hacer la presidenta y su gobierno, tiene que ver con el estilo de Donald Trump y además un patrón que creo que ya podemos ir conociendo, que es el dar un golpe que simbra al país, que no solamente es el golpe que se da, sino todas las repercusiones que tiene. Hagamos una lista breve. La declaración de los grupos narcotraficantes como organizaciones terroristas, en donde pues no sabemos ¿cuál va a ser la consecuencia de esa denominación? ¿Cuál es el efecto que tendrá entrar en esa lista? Lo que sucedió con el retiro de la visa de la gobernadora de Baja California, en donde pues no solamente es el golpe a esa persona, sino que es un golpe que genera la incertidumbre. Y ahora pues también lo que ha sucedido con las instituciones financieras, un par de bancos pequeños, una casa de bolsa con grandes conexiones políticas con el nuevo gobierno y con el anterior, que genera esa incertidumbre. Es decir, son como sismos. Estos golpes que generan sismos, ¿no? Reverberan, que generan estos terremotos y en donde pues estamos en espera de dónde viene el siguiente golpe. ¿Quién va a ser la siguiente institución, el grupo político, actor, sector que va a ser golpeado por el presidente Donald Trump? Entonces, bueno, pues este terreno sísmico es el que estamos ahora viviendo como pues hábito cotidiano, ¿no? Javier, hay acciones del gobierno de Donald Trump, pero hay también declaraciones. El miércoles en Tercer Grado discutíamos si eran o no, o sea, si teníamos que darle importancia o no a la retórica como la de Pam Bondi, pues calificando a México como adversario, o si eso es retórica, eso es parte del discurso trumpista, no le hagamos tanto caso, ¿no? Creo que es parte también del debate, es no solamente ver las acciones, sino qué tan importantes son las declaraciones. Va a salir a relucir mi formación como filósofo. Yo creo que
hablar a veces es actuar. Cuando dices prometo, estás actuando, estás prometiendo. Cuando dices sí me caso, te estás casando. Sí. Cuando se trata de altos funcionarios públicos, un presidente, un miembro del gabinete, cuando dicen cosas están actuando. Entonces no me gusta esa distinción tan clara. Okay. Si fuera un político menor en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que de repente dice algo, puedes decir retórica, etcétera. Cuando se trata del un miembro del gabinete o el presidente de Estados Unidos, el decir cosas no es meramente retórica. Okay. Entonces no me encanta la distinción, pero reconozco. Una cosa es soltar una gigantesca bomba en Irán y otra cosa es una conferencia de prensa en un contexto que en esa conferencia también no quiso hablar del acuerdo en tema de seguridad y dijo después hablo de ese tema. Y ahí claramente México queda en una situación muy distinta a China, Irán y Rusia. Es que en este caso, vámonos a la declaración, o sea, ponerte al mismo nivel de Irán, China y Rusia, ¿qué te dice? Gravísimo. Gravísimo. Ahí te va. Se ha vuelto una muestra de lealtad hacia Trump. Hay muchas maneras de mostrar lealtad a Trump, ¿no? Sí. Diciendo que le robaron la elección en 2020. Una de las nuevas maneras de mostrar lealtad hacia Trump es hablar mal de México, ¿no? El otro día, el lunes pasado, te echamos montón cuando tú decías que si el hecho que esté distraído Trump puede ser algo que beneficia a México y todos te echamos montón. Yo, de hecho, estoy más de tu lado y precisamente lo que creo es que, en efecto, cuando él no muestra interés, invariablemente muchos temas se delegan y en una de esas a quien se le delega son mejores, más técnicos. No, el equipo esta vez de Trump, a diferencia de la primera presidencia de Trump, son peores que él y quieren constantemente mostrar su lealtad a Trump, mostrar su trumpismo frente a un posible electorado si tienen aspiraciones más allá de este gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, muy seguidos están delegando temas, como es el caso de su fiscal, como es el caso de su secretaria de Seguridad Nacional, como es el caso de su jefe de gabinete adjunto, etcétera, 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 a gente que son igual de radicales y que tienen esta lógica de mostrar lealtad y mostrar su trumpismo, ser más papista que el Papa. Entonces, yo creo que parte de lo que vemos es, parte de la explicación de esta retórica es eso. Y en ese sentido, ¿qué tan serio se pueden tomar? Bueno, yo creo que se tienen que tomar muy en serio los sismos, como los define Jesús, pero también estas declaraciones, ¿no? ¿O no? O sea, ¿cómo México debe de interpretar que ahora seamos adversarios? Adversarios, sí. En esa lista. En esa lista, con Irán. Estamos igual. Primero, déjame dar un paso para atrás, ¿sí? Sí. Me parece que, aunque suene raro, pero no hay que tomárselo personal. Okay. Todos los países del mundo están más o menos en la mira, de igual manera. Eso sí. Y creo que hay dos características generales que hemos visto en la política exterior de los Estados Unidos bajo el segundo mandato de Donald Trump. Primero, pues el fin de la institucionalidad. O sea, el que haya procedimientos estándar, protocolos en el tratamiento entre países, donde la Secretaría de Estado, en fin, la Cancillería de los Estados Unidos, no solo las formas, es muy importante. O sea, esto se procesa de esta manera. Hay unos procedimientos establecidos. Los funcionarios de diferentes niveles tienen cierto margen de acción conocido, que nadie los va a regañar por usar. Pero no es trivial, me parece, ponerle, digamos, entender dónde estamos ubicados y que, insisto, esto no es una cosa dirigida específicamente en contra de México. Para ciertos, pero en general hay una desinstitucionalización de la política gubernamental y en particular de la política exterior. Segundo, coincido con Javier, yo lo pondría, va casi más allá de una competencia por la lealtad entre los propios trumpistas del gobierno, del Congreso, etcétera. Casi es una competencia de a ver quién es más sumiso, en un contexto en el que opera una segunda cosa, no nada más la desinstitucionalización, sino la incertidumbre. Un endurecimiento general de Trump, son solamente mis chicharrones los que truenan, pero además a veces truenan en fa, a veces truenan en re, a veces truenan de diferente manera. Entonces todo el mundo hincado, atento y cooperando, incluyendo sus propios partidarios. ¿Qué es lo que yo detecto?
que hay una tendencia en esta competencia a irse por lo alto, a ser más duro que Trump, porque eso te cuesta menos que si te vas por el lado de ser más conciliador, porque no sabes si tu jefe va a ser todavía más duro. Entonces, en general creo que estamos viendo, y en cierto tipo de perfiles, por ejemplo, el intercambio entre Pat Bondi, fiscal general, y Lindsey Graham, durante la reunión del Senado, la sesión donde estaban viendo temas presupuestales para la Fiscalía. Lindsey Graham es un conocido conservador, ¿sí? Y ahí sí le puso casi como una posibilidad a Pat Bondi que es cercana, desde luego, a Trump, y la hizo fiscal general, pero no es parte, creo yo, del grupo más compacto, ¿sí? Como la insta a irse todavía más lejos de lo que se hubiera ido normalmente. Entonces, en resumen, veo un cambio más general, gravísimo para México, sí, pero como puede ser también gravísimo de pronto para Canadá, con lo que estaban poniéndole los impuestos a las empresas. Ya se las ganó, por cierto, quiero decir, dependiendo, y luego cuando está distraído Trump, como ahorita ha estado distraído, primero con el tema de Irán e Israel, y ahorita con el mega tema de su legislación que quiere pasar y que están las discusiones a rojo vivo en el Senado, creo que ahí se puede entretener él con eso y algunos otros funcionarios quedan más sueltos y se atiza el fuego de la competencia por la sumisión. Pues yo sigo diciendo, es que sí, digo, yo no recuerdo a un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos decir que México es un país adversario de Estados Unidos. Yo creo que estamos ante una política que la describe muy bien Blanca, es en todas sus relaciones mundiales. Eso es cierto, no nos los tomemos personales. De confrontación y no de cooperación. Y nosotros estamos acostumbradas a leer la relación con Estados Unidos como una relación de cooperación básica. Que si cooperamos nos conviene a los dos claro. Y además es cierto que nos ha convenido a los dos, o sea, como que hay mucha prueba de que esa colaboración nos funcionó, pero ya no estamos en ese contexto y me parece mucho más delicado lo que hizo con los bancos que lo que dijo la procuradora. Eso puso a temblar al sistema porque lo que hizo con los bancos toca eso que dice Blanca de los procesos. O sea, si vas a acusar a unas instituciones de lavado de dinero de los narcos, primero las llamas, les das las pruebas, les pides, le das posibilidad de replicar, le das posibilidades de explicar. Nada de eso sucedió. Simplemente están las declaraciones sin pruebas, sin argumentos, sin capacidad de defensa y ya con la sanción. Ya no van a poder hacer transacciones con eso, pues se acaba uno. O sea, probablemente van a quebrar. Lo que a mí me gustaría resaltar es que si bien es cierto, es que esta cosa de confrontación es mundial, es su nueva relación. México es muy vulnerable, mucho más vulnerable que otros países. La segunda cosa es que creo que les vale gorro desestabilizar el sistema financiero mexicano. O sea, las consecuencias que tiene lo que están haciendo sobre el sistema financiero mexicano pueden ser brutales. Y entonces ya es más allá de las palabras. O sea, ¿cuál es el cálculo de Estados Unidos del daño que le puede infligir a México y que no le importa? Ese a mí me preocupa muchísimo, porque ¿qué es realmente lo que está litigando Trump? ¿Poder intervenir militarmente en México? O sea, ¿qué es lo que quiere? O sea, ¿por qué tantas cosas? ¿Qué es lo que, en dónde? Porque México no tiene muchísima capacidad de resistencia. O sea, yo tengo la hipótesis, Ana Laura, que es una piñata muy fácil de atacar. Es como ¿con qué enemigo? No es China. No es Rusia. ¿Pero cuál es el objetivo? No es ni siquiera Irán, que es una potencia allá en el medio. Pero sabemos que quería de Irán. Es muy fácil atacar a México. ¿Pero qué quiere de México? Bueno, yo creo que hay una rentabilidad electoral, ¿no? Una rentabilidad con su base social, exacto, claramente. Hay una rentabilidad, porque sí, su base pues, es racista, es xenófoba, y México resulta una piñata muy fácil de andarla tratando de romper, ¿no? Aunque no se dan cuenta de también las consecuencias que eso puede tener. Y sí se dan cuenta, pero no les importa. Pues no, parece que no les importa. Le importa más los otros, ¿no? Sí, no es solamente, a mi juicio, una sanción a los bancos, quienes son inspeccionados y que tienen esta
esta declaratoria del Departamento del Tesoro. Es un veredicto sobre el gobierno mexicano, sobre la incapacidad del gobierno mexicano para supervisar las acciones de las instituciones financieras. Es decir, no se dirigió solamente a estas instituciones, sino que cuestiona a la capacidad del Estado mexicano. Y yo creo que eso sin una prueba, pues confirma no lo que dice la fiscal general, no lo que dice la secretaria de Seguridad Nacional, sino que confirma lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que es que México es un país que tiene capturadas zonas muy importantes de su territorio por el crimen organizado y que la presidenta de nuestro país está paralizada por la incapacidad de confrontar a estos actores criminales. Y yo creo que ese veredicto tiene que ver con esa visión de lo que es el gobierno del país. Y lo que sigue vecino. es la intervención. O sea, yo sí creo que lo traen en la cabeza. Ahora, y el ataque de la semana pasada me parece que es terriblemente intimidante para México porque queda la convicción en ese diseño de que sí puede haber intervenciones militares quirúrgicas eficaces. Totalmente. Y ese me parece que es un saldo realmente amenazante para el país. Y lo que tú decías, esta percepción de un gobierno controlado de alguna manera por el crimen organizado, y tú te adelantabas, tú decías, mencionaste el nombre, ¿no? Que es el de Romo, que es el dueño de Vector, que no podemos dejarlo decir. Alfonso Romo, famoso Poncho Romo, fue jefe de la oficina de la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es un personaje menor, es el dueño de una de las instituciones que está señalando el gobierno de Estados Unidos, Javier. Sí, pero yo creo que la lógica es más la que tú dices, electoral, que una lógica de política exterior, incluyendo el posible intervencionismo. No solo, predominantemente. Y el otro día que saqué el tema electoral, me decían que en el contexto del fascismo ya no opera. El fascismo en construcción, las elecciones son fundamentales. Entonces, incluso si yo aceptara la etiqueta de fascismo, que no la acepto del todo, pero incluso aceptándola, son muy importantes para el proceso de construir un régimen fascista. Y el próximo haya elecciones, y yo creo que sí hay una lógica electoral importante. Y también había en la discusión con Blanca el lunes pasado de la ideología y de las ideas. Yo acepto que si vamos a hablar de Trump, para describirlo es inevitable hablar de un macho alfa con un gigantesco ego. Sí. Y que predominan ese perfil hoy por hoy, ya sea Putin o Xi o Boris Johnson hace poco, tal vez López Obrador si quieren. No, claro. ¿Sí? Pero esas dos etiquetas sirven para describirlos, pero creo que no sirven mucho para tratar de entender por qué escogen hacer A en vez de B. Dado que todos ellos, machos alfas con enormes egos, hacen cosas muy distintas y siempre tienen opciones. Y ahí es donde yo creo que necesitas ver algunas de sus ideas. Si quieres, prejuicios, a nivel intuitivo, si quieres. Y creo que una de esas ideas, en el caso de Trump, es su interpretación de América Primero, que es una frase muy usada en Estados Unidos. La usa primero Woodrow Wilson en 1916, pero la usa para subrayar la neutralidad de Estados Unidos. Luego la vuelve a usar Lindbergh en 1940, pero en este caso para argumentar en contra de apoyar a los aliados y coquetea un poco como el fascismo. Y después la vuelve a usar Pat Buchanan en los 90s para sobre todo promover una visión proteccionista en lo comercial. Perdón, también la usó en algún momento Reagan, en los 80. Sí, pero él se iba más por paz por medio de la fuerza. Pero América Primero, que siempre ha estado presente de alguna manera en Estados Unidos, pero digamos de manera muy marcada estos personajes. Trump, para mi gusto, su entendimiento de América Primero es un entendimiento de realismo político, es decir, en la política exterior, la inevitable competencia e inevitable conflicto entre naciones en un contexto anárquico, donde lo único que respetas es el poder de los otros y lo único que defiendes son intereses nacionales. A México lo ven total y absolutamente débil, hablando de Irán, hablando de China, hablando de Corea del Norte, lo ven, no hay nada que respetar. Y eso se mezcla
con una total y absoluta falta de interés por México. Cuando dices que no les importa desestabilizar, no les interesa a México, punto. Y luego está el lado de política interna, donde es muy rentable hablar peste de migrantes, hablar peste del comercio bilateral, hablar del fentanilo y que están envenenando a la población de Estados Unidos, los mexicanos, con su fentanilo, etcétera, etcétera. Pues toda esa combinación pues es lo que estamos viendo, ¿no? Híjole, pero... Difícil. Pero no es personal, no es personal. No es personal, pero sí somos el eslabón débil de la cadena, quizás, y pues ya a lo mejor ya olfatearon esa debilidad. Por cierto, es muy bueno Trump para olfatear debilidades. Es muy bueno para olfatear eso. Sí. En fin, creo que es muy importante aquí simplemente poner una nota que ya hemos hecho visible en otras conversaciones sobre este tema. No es lo mismo comercio que seguridad y que combate a migración indocumentada. Aquí estamos hablando de dos casos que en realidad tienen que ver con migración por un lado y sobre todo con el tema del fentanilo. Correcto. Misma ley que, por cierto, sí hay que recordar, como bien lo recordaba Enrique Quintana en su editorial de esta mañana en El Financiero, es una ley promulgada todavía bajo el gobierno de Biden. Una investigación que se había iniciado hace ya varios meses por parte del Departamento de Tesoro, y es importante mencionarlo porque esa ley pasada bajo la administración de Biden ya traía muchos más dientes para poder permitirle al Tesoro norteamericano emprender acciones e intervenir a instituciones financieras fuera de los Estados Unidos, de las cuales sospechaba que estuviesen involucradas en lavado de dinero, en el tráfico. Y sobre todo para organizaciones terroristas internacionales. Sobre todo, pero más generalmente le daba más mangancha, sobre todo sin necesidad de recurrir a órdenes judiciales, por ejemplo. Le daba más laxitud, más campo de maniobra. Pero creo que eso es importante decirlo porque no hemos visto ni una sola voz en Estados Unidos levantarse para proteger a México. En cambio, cuando estamos en el tema de comercio, sí que salen ahí actores norteamericanos que pueden equilibrar un poquito la cosa. Sin duda, pero a través de esos intereses terminamos en una posición no tan absolutamente descobijada como en estos dos. Mismos que me preocupan muchísimo en general, porque efectivamente hay una simetría brutal de poder. México depende, o sea, ¿para qué necesita Estados Unidos a México en el combate de esto? Pues sí, que meta más Guardia Nacional, que ponga más controles, pero por ejemplo, todas las labores de inteligencia, más bien, pues la voz cantante la lleva a Estados Unidos. Es México el que tiene que depender de la inteligencia norteamericana en muchísimas ocasiones para saber qué está pasando en su territorio. Quiero recuperar algo de lo que dijo Chucho hace un momento, porque yo creo que en el fondo eso es lo que está, que nos puso de manifiesto, tanto lo que dijo el Departamento de Tesoro en relación a las tres instituciones financieras mexicanas, como lo que dijo la fiscal general Pat Bondi. Y es esta cuestión que ha señalado Trump y que tú también ya decías, de que en realidad estamos hablando, voy a exagerar un poco, pero no mucho, de un narcoestado. Que básicamente lo que hay en México es un gobierno que ha sido penetrado en muchas de sus funciones y no puede, por lo tanto, hacerla realmente de Estado por el crimen organizado. Y para prueba de esto, en el boletín del Departamento del Tesoro, en donde dice que ya no van a poder hacer transacciones en Estados Unidos tres instituciones financieras mexicanas, resulta que no solo Vector es su dueño, Alfonso Romo, quien fue jefe de la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador los primeros 2 años de su gobierno, sino que resulta que uno de esos bancos, CI Banco, es el que administra la mayor cantidad de fideicomisos públicos en México. Correcto. No estamos hablando de instituciones pequeñas, pero en donde sí hay una clara liga con el gobierno, posiblemente mayor incluso que lo de algunos grandes bancos. Entonces, si bien, y coincido totalmente con Ana Laura y con lo que dice Enrique Quintana y otros analistas, esto ha cimbrado al sistema financiero mexicano, al mismo tiempo sí, las que elige sí nos apuntan más en el sentido de que más bien la que tiene que estar preocupada es Claudia Sheinbaum y su gobierno, porque contra lo que van es con los vínculos entre el gobierno y todas las instituciones financieras y de otro tipo que estén colaborando de alguna forma con el tráfico ilícito de drogas. Bueno, vamos a una última ronda, si les parece.
Perdón, tienes toda la razón. Discúlpame, querida Ana Laura. Perdón. Porque venga. yo creo que algo de lo que me parece que la presidenta debe de estar sacadísima de onda es que sí ha bajado el fentanilo y sí ha bajado la migración. Sí. O sea, si de verdad esos son los problemas a atacar, la presidenta se puso a hacer la tarea, ha bajado la cantidad de fentanilo que decomisan en Estados Unidos porque lo decomisamos aquí, le han pegado, han hecho la estrategia para de verdad demostrarle a Estados Unidos que van para abajo en el fentanilo y la migración, vayan a ver los albergues. Ya la gente no está viniendo. Sí. Entonces, como que no hay manera de satisfacer y de complacer. No hay. Y hay dos cosas distintas. Una cosa es decir, el gobierno es un narcoestado y otra cosa es el fentanilo está llegando a Estados Unidos. Esos son dos problemas distintos. No, claro, porque el totalmente. Narcoestado te vas directamente, como dice Blanca, a desestabilizar al gobierno. Eso es lo que Por es cierto, más grave. en lo que Eso dice es lo más Bondi, grave. y a mí me pareció muy interesante, Bondi lo que dice es, estos países nos quieren matar y ya sea porque nos quieren matar o por sobredosis de drogas. A nuestros hijos. Ajá. Creo que eso estaba dirigido a México. Totalmente. Ahora, México Bueno, no China y quiere México. matar a nadie, por Dios, o sea... Eso era para meter a México en los adversarios. Exacto, pero lo que de nuevo es Pero- mucho más delicado es lo que hicieron con las instituciones financieras. Sí. Y con estas declaraciones una y otra vez de que el gobierno mexicano es un narcogobierno. Sí. Y creo que ese argumento no tiene nada que ver con lo que le están vendiendo al electorado, tanto del fentanilo como de la migración. Sí. O sea, ya luchar contra un narcogobierno porque desestabiliza tu gobierno, o sea, ¿cómo podríamos nosotros negociar con eso? ¿Cómo podemos satisfacer eso? Es imposible. Y la presidenta, su primera intención fue, vamos a bajar la migración, Sí, vamos a bajar el sí, fentanilo. sí, sí. Vamos a dar resultados. Vamos a dar resultados. Claro. Y no cuentan. Sí, Y a no ver, cuentan. una última Además, ronda. Lo que me parece muy notable es que no hay ningún flujo de comunicación, de información de ese lado hacia México. Llevamos muchos años, y creo que esto le toca también al gobierno de López Obrador con Joe Biden, el hecho de que hay una desconfianza tal que no hay ninguna intención de compartir información indispensable para que haya cooperación mínima entre los dos países. Creo que es el caso de estas instituciones financieras, este caso reciente, pero creo que el ejemplo de lo que está pasando en la relación entre México y los Estados Unidos, que hay pues quizá una llamada telefónica entre los presidentes cada par de meses, pero esa información que tendría que ser cotidiana, muy intensa, está bloqueada de aquel lado hacia México, ¿no? Aunque se dice lo contrario, ¿no? Aunque Se dice que hay gran cooperación, que hay cordialidad, las comunicaciones son muy amistosas, pero bueno, ¿qué amistades serán esas, ¿no? Pues sí. Javier. A mí lo que me dice el que hayan logrado Claudia Sheinbaum reducir el flujo migratorio, reducir el flujo de fentanilo sin una reacción del otro lado, es que del otro lado el tema es más interno que de política exterior. Claro. No es que no sea un tema de política exterior. Sí. Y el fentanilo, más que un tema otra vez de política exterior y de un grupo de gente que existe, que ahí están, no los quiero minimizar, que sí piensan que México es un narcoestado y que ese es un problema para Estados Unidos. Una vez más, el fentanilo es un tema que une a los dos partidos internamente. Es un tema interno de muertes que une a los dos partidos. La ley Biden, por eso la pasaron. Y ya están bajando las muertes. Están bajando pero sigue siendo sustantivamente. sumamente redituable, ¿no? Sí, más allá de los datos. Pero... Sí. No, pero eso es súper rudo. Sí, pero a Trump le dan igual. Es un tema interno electoral de conectar con amplios sectores de la población de esta manera. Y tristemente nos lleva entre las patas, ¿no? Y además no hay posibilidad de diálogo porque en efecto no hay un interlocutor. Que siempre lo habíamos tenido de algún tipo. En Pero este dime una equipo cosa, de Biden, en este equipo de Trump, es que no ves cuál. Siempre hay una excepción. Aquí no ves una excepción. Es muy difícil en el gabinete ampliado, olvídate del equipo
el gabinete de cocina de Trump. En el gabinete ampliado no encuentras a alguien que podría tal vez ser un amigo. Pero déjame te hago una pregunta, tú que trabajaste en la Embajada de México en Estados Unidos. ¿No es importante tener un embajador que grille dentro de Washington a todos estos personajes impresentables del trumpismo, ¿no? ¿O vale gorro? No, claro que es trabajo. Digo, porque, vaya, sigue estando un embajador que no parece tener mucha influencia, que digamos, ni en el gobierno de aquí de México, ni en el de allá, ¿no? Y me refiero a Esteban Moctezuma, ¿no? Yo creo que en el trabajo de encontrar un interlocutor puede venir de 1000 lados. Sí. Históricamente hemos visto ese tipo de interlocución venir de muchos lados. No tiene que ser el embajador, no tiene que ser ni siquiera el secretario de Relaciones Exteriores. Sí. Tiene que ver con Puede ser un amigo de México. Puede ser por 1000 razones que se da ese vínculo y ese genuino diálogo. Obviamente le toca al embajador buscarlo y le toca a los secretarios, a todos, al secretario de Hacienda, al secretario de Economía buscarlos, le toca a los cónsules, en fin, le toca a todo mundo, a la propia presidenta. Entonces, ¿no? es que a nosotros nos tocó ver como nuestro amigo, porque es nuestro amigo Arturo Sarucán, cómo tenía grilladísimo a todo. Pero era otro mundo. Era otro mundo, claro. A lo mejor ya, aunque pongas yo lo que te diría, ahí, imagínate decirle a Netanyahu, oye, encuentro un amigo en Hezbollah. Sí. Está medio complicado, ¿no? Bueno, algún canal de comunicación. Siempre debe de haber canales, canales de comunicación. Ojo. Yo sí creo que lo estamos buscando desesperadamente y lo necesitamos desesperadamente, nada más que del otro lado. Lo necesitamos, sí, no que hay lo estemos interés. buscando, no me queda claro. No hay interés. Es más, hay incentivos en contra. A ver, Blanca. Que sería importantísimo y además necesitaríamos varios interlocutores. Uno para el círculo más cercano, con acceso Trump. directo a Trump, la parte personal Trump, que es clave, pero luego también algún otro funcionario o persona senadores, cercana, que estuviera trabajando el Congreso y otra parte que estuviera trabajando la administración, que estuviera trabajando el Departamento de Estado, Departamento... Claro. Porque, y por otro lado, me preocupa que fuera de Marcelo Ebrard y Omar Harfuch, la verdad es que ya incluso dentro del gabinete mexicano no tenemos figuras con el tipo de empaque. ¿Dejaste afuera de Lo hice a propósito. Y por otro lado... Digo, al secretario de Relaciones Exteriores, a Juan Ramón de la Fuente. Y también al secretario de Hacienda también lo dejé, sí, quizá porque está tomando apenas el cargo, ¿sí? Yo creo que es un funcionario muy capaz, pero quizá porque está apenas empezando, pero la verdad, sinceramente yo veo solamente 2 secretarios titulares de secretarías importantes en México, contrato directo con Estados Unidos, con el empaque y además con la relación de cercanía, digamos, más grande en el caso de Harfuch que de Ebrard, pero igual, ¿no?, de cercanía y coordinación con la presidenta. Está muy sola la presidenta frente a Estados Unidos y no acabo de entender bien. ¿Pero eso es culpa de la presidenta o no? Yo quiero creer que hay información, que no conocemos o yo no conozco y que efectivamente pues no solo se han buscado, sino se han encontrado, por más que ahorita parezcan ineficaces esos interlocutores. En fin, quiero creer que se está ocupando. Desde luego, en última instancia, responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. No puede ser presidenta y no ser, en última instancia, responsable de la política exterior de México. Totalmente. Un último comentario, y quiero, por cierto, introducir, porque me parece muy importante y qué bueno que tú estás terminando, victoria contundente de Donald Trump la semana pasada en la Suprema Corte de Justicia. Qué bárbaro. O sea, ahí sí... Qué cosa, cómo le hubiera encantado eso a López Obrador, una sentencia de la Corte diciendo que los jueces de distrito no pueden detener órdenes ejecutivas. A nivel nacional. O sea, lo pueden seguir deteniendo caso por caso. Sí, por eso, pero a nivel nacional es lo importante. Aquí. No necesariamente, o sea, ¿no? sigues teniendo mecanismos... No, que es una victoria. Enorme. O sea, se fortalece brutal, el Ejecutivo. Pero yo pensé en un origen que ya no permitían dar suspensiones respecto de órdenes ejecutivas, cosa que me parecía gravísima. Y todavía pueden suceder. Pero a nivel te la dan a ti, el que la pediste. O la paralizan en el Estado, no la paralizan a nivel nacional, que eso es brutal. O sea, en que México, lo tenían. En México no tiene más que la Suprema Corte esa capacidad de suspender algo a nivel nacional. O sea, los jueces pueden suspender cosas. Actos particulares. A la persona que está demandando. O sea, este sí es un poder extraordinario, pero sin duda ganó. A mí, volviendo a Claudia, a mí me cuesta trabajo imaginar cómo la presidenta se puso a hacer la tarea
y se puso a dar resultados. Y de todas maneras, Trump hace lo que se le da la gana. Entonces, yo no sé, claro, es una nueva relación bilateral, pero yo no sé qué necesita frente a eso. Digamos, ¿de verdad se puede negociar eso? ¿De verdad se puede interferir con Trump, cambiar su... Es que aquí ya habíamos sacado la conclusión de que si lo haces bien no importa. Exacto. El problema lo tienes que hacer bien, sí, pero eso no te da mucho. Exacto. Y el riesgo es si lo haces, o sea, bien si lo haces mal ahí, bien, sí, digamos. Sí, pero porque es un tanque, ¿no? Avalando a la idea de que tiene finalidades sobre todo de política interna, Entonces, de sus apoyos internos, yo diría electoral, ojalá, en todo caso, apoyos políticos internos, ¿sí? Que es muy fácil. Hay cualquier tema, ya agarramos la piñata de México y le damos a comer a mis Y por eso digo, monstruos. ¿qué puedes hacer frente a eso? Nada. Muy poco. Pues mira. Pues tienes que A ver, les invito a que lo dejemos. Construir un equipo que entienda la política de los Estados Unidos y buscar en donde haya esos puentes de comunicación que tendrán un efecto mínimo, pero no veo ni siquiera el esfuerzo de construir un equipo que entienda la política de los Estados Unidos. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo de este segmento. Debatámoslo la siguiente semana. ¿Qué tiene que hacer México frente a esta realidad trumpista, no? ¿Podemos hacer algo? Sí, ruda, está rudísima. Pero pues la política a veces... Sí, ya lo dijo todo, se acabó el debate. Eso ya las tenemos. Regresamos en un momento más porque sí queremos también debatir este tema de la nueva ley de la Guardia Nacional. ¿Cómo queda el equilibrio entre militares y civiles? Regresamos en un momento más.